Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a una nueva emisión de El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y es para nosotros un gusto, un honor y una responsabilidad estar de nuevo con ustedes hoy, buscando respuestas a los retos que como miembros de una sociedad enfrentamos los guatemaltecos. Una semana ha sido esta complicada en muchos aspectos, que incluyen el asesinato del reconocido abogado Francisco Palomo. Pero ese es solo uno de tantos otros hechos criminales, delincuenciales que se dan todos los días en nuestra Guatemala. Esta Guatemala que nos sorprendió con nuestro presidente haciéndola de guardaespaldas del embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, mientras anunciaba Robinson que su gobierno, o sea, el de Estados Unidos, se iba a hacer cargo de ver qué estaba pasando en la SAT, porque están preocupados de que no nos exprimen suficientemente a los tributarios. Vean qué extraña defensa de los derechos individuales del gobierno de quienes en su momento fueron la primera república moderna que nace precisamente para defender la vida, la libertad y la propiedad de todos. Pero bueno, veamos nuestra Guatemala esta semana. Sigue con sorpresas. La renuncia del primer yerno de la nación, de Gustavo Martínez, al cargo de secretario general de la presidencia. San Juan Zacatepeques, un grupo de pobladores atacan a las fuerzas de seguridad y hasta queman una radiopatrulla. Y solo he mencionado algunos de todos los hechos que tienen un denominador común en nuestro país. El sistema de incentivos perversos, ese que urge que reformemos, pero que verdaderamente reformemos, que no sea más de lo mismo como proponen la mayoría. La semana pasada, si ustedes recuerdan, abordamos por primera vez, porque pretendo hacerlo nuevamente en algún programa próximo del Ágora, abordamos el tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Hoy vamos a tratar una propuesta que a nuestro parecer es la mejor que hay en lo que respecta al sistema de justicia, ese que es todavía más importante que el sistema electoral en nuestro país. Pero para respondernos las preguntas acerca de la paz, porque así se llama, paz, que lo primero que va a hacer Raymond Vernon, nuestro invitado, es decirnos por qué paz y por qué es más importante que todas las otras reformas, las reformas al sistema de justicia. Pero no cualquier reforma, repito, no más de lo mismo, como están proponiendo tantos, incluidos los políticos. Necesitamos algo diferente, que funcione y que vaya de acuerdo con la realidad. Entiendo que esta es una propuesta que fue elaborada a solicitud del ciudadano Raymond Vernon por reconocidos juristas nacionales e internacionales. Bueno, conozcamos más sobre la paz, dándole la bienvenida a Raymond. Raymond, muy buenas noches, bienvenido a El Ágora. Marta Yolanda, muy buenas noches, Jorge, buenas noches. Bueno, te hice varias preguntas. Primero, ¿qué significa paz? Segundo, ¿por qué el sistema de justicia? De ahí, ¿qué te motiva a ti como ciudadano a hacer este esfuerzo individual por reunir a reconocidos juristas internacionales y nacionales para hacer esta que, repito, es a mi parecer una de las mejores propuestas que hay hoy? Por eso queremos que las conozcan ustedes. Adelante, Raymond. Gracias. Muy brevemente voy a empezar contestándote mis motivaciones. Básicamente, mi principal motivación es mi interés en lograr que en este país exista seguridad, porque yo quiero que mis hijos y mis nietos crezcan en un ambiente muy distinto en el que estamos viviendo actualmente en Guatemala. ¿Por qué es la paz? La paz es la propuesta de acuerdos de seguridad. Básicamente, lo que estamos viviendo el día de hoy
la inseguridad que vivimos hoy en Guatemala, la corrupción que vemos hoy en Guatemala, la pobreza que vemos hoy en Guatemala, es la consecuencia de la falta de justicia en este país. Es la consecuencia de la falta de certeza de castigo en Guatemala. Y de ahí que considero que es muchísimo más importante, es prioritario, es crucialmente importante reformar el sistema de justicia antes que cualquier otro de los sistemas que rigen nuestras vidas aquí en Guatemala. Me pregunto algo ahí. ¿Por qué si la propuesta, o sea, estás hablando del sistema de justicia, pero luego el nombre tiene que ver con seguridad? ¿Cuál es la relación entre seguridad y justicia? Muchas gracias, es muy buena la pregunta, porque no es tan fácil ni tan obvio. Pero la verdad es que en la medida en que reformamos el sistema de justicia, y ahí empiezo a entrar un poco en la paz, en la propuesta de acuerdos de seguridad, lo que se busca es independizar el sistema de justicia, se busca fortalecer el sistema de justicia y se busca hacerlo eficiente para que exista justicia pronta para todos los guatemaltecos en cada rincón de Guatemala. En la medida en que exista certeza de castigo para cualquiera que incumpla la ley, en esa medida va a haber un disuasivo a delinquir, y por lo tanto van a empezar a respetarse las leyes, y por lo tanto va a empezar a haber un respeto a nuestros derechos, empezando por el derecho a la vida, el derecho más importante que cada uno de nosotros tenemos como personas. Y de ahí la relación que existe entre la justicia y la seguridad. Y por eso es que se llama la propuesta de acuerdos de seguridad. Raymond, justicia hay en el caso del ámbito social cuando se juzga de manera objetiva, de manera racional, con evidencias, un acto violatorio de los derechos individuales de otras personas. Pero yo recuerdo que ya hace un par de años tuvimos esta discusión, que justicia implica no solo que el delincuente, el criminal, pague las consecuencias de sus acciones, respetando el debido proceso, sino que el criminal, el delincuente, compense a su víctima. Porque suele decirse, se hizo justicia porque mandaron a unas vacaciones a la universidad del crimen, que es alguna de las universidades del crimen, que es cualquiera de las prisiones en nuestro país, y el agravado, la víctima de ese antisocial, rara vez es compensado. ¿Qué propones en esta paz? Que además de eso es interesante, es paz con S, no paz, como dirían los españoles. Es paz con S al final. ¿Qué es lo que propones para que se alcance esa justicia? Y por tanto, sin duda, al saber que van a pagar las consecuencias de sus acciones, aquellos antisociales que violenten la vida de alguien, sin duda va a ser un disuasivo que nos va a dar paz, tranquilidad, viviendo en esta sociedad. ¿Qué es lo que propones? Tienes toda la razón, Marta de Landa. Tiene que haber un resarcimiento a quien fue afectado por cualquier antisocial, por cualquier persona que incumpla la ley. Y en el caso de corrupción, que es lo que estamos viviendo y viendo muy claramente en estos días en Guatemala. #justicia ya es ahora el lema que une a los mandantes que estamos manifestando todos los días, no solo en la Plaza de la Constitución, sino por medio de las redes sociales. #justicia ya. En este caso específico, de este problema específicamente, efectivamente se puede lograr recuperar el dinero robado, se puede devolver ese dinero que es nuestro, de los ciudadanos, a las arcas del Estado. Ahí puede haber un resarcimiento. Muy difícil resarcir la pérdida humana de cualquier persona. Jamás habrá justicia en casos como estos. En el caso de un asesinato, la víctima principal es imposible que se le pueda compensar, pero no hay solo una víctima, sino todos los seres que valoraban a esa persona, que la amaban. Yo entiendo que tú fuiste una de esas víctimas. Así es, y jamás compensarán la pérdida del ser amado que yo perdí violentamente. Nunca.
Y ese es uno de los motivos que te lleva a presentar esta propuesta, a la cual no hemos entrado todavía y nos van a reclamar los televidentes. Efectivamente. Ya nos convencieron de que es importante la justicia, pero ¿cuál es la propuesta que tiene Raymond Berman? En términos generales, antes de entrar en más detalles, la propuesta de acuerdos de seguridad lo que busca es reformar 19 artículos de la Constitución relacionados específicamente al sector de justicia. Y para ser más específicos, en el organismo judicial, en el Ministerio Público y en la Corte de Constitucionalidad. En estos tres organismos lo que se busca es darle eficiencia al sistema de justicia, fortalecerlo y sobre todo mucha independencia. Pues me gustaría hablar un poco del proceso de selección de jueces y magistrados. Solo antes de entrar en ese detalle de lo que mencionaste ahorita, entonces la propuesta es una propuesta de reforma constitucional, no es de modificar otras leyes, sino es de modificar la Constitución. Ahora, estas modificaciones se pueden hacer en el Congreso y luego ponerse a consulta popular. No es así como están pidiendo algunos de que sea una Asamblea Nacional Constituyente. Para nada. Mi interés de verdad es llevar esta propuesta que fue creada por ciudadanos, para ciudadanos y para beneficio de los ciudadanos, llevarla de tal manera de que seamos los ciudadanos quienes decidimos qué cambios son los que queremos para nuestro país. No es para nada una Asamblea Nacional Constituyente, no pretendo en ningún momento dejar en manos de los políticos nuevamente ese cambio tan importante que requiere nuestro país. Así es que el camino que estamos proponiendo es llevando la propuesta al Congreso para que ahí sea aprobada por 2/3 partes de los diputados y luego en consulta popular ratificada por nosotros, los ciudadanos. Bueno, entrémosle a la propuesta, pues. Yo creo que ya están convencidos los oyentes de que es importante y nos queda claro de que se puede hacer sin necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora entremos a los cambios que están proponiendo. Por lo menos en lo que nos queda de este segmento, pienso que podemos entrar a uno de ellos. Y hablabas del tema de la selección de los que van a formar parte del sistema de justicia. ¿Cuál es la propuesta en esa área? El año pasado se generaron muchísimas discusiones alrededor del tema del proceso de selección y designación de jueces y magistrados. Pues. Y al final de cada una de esas discusiones, yo las vi todas, pude llegar a concluir que el problema de fondo no es el proceso en sí, sino que es la falta de independencia del organismo judicial con respecto a los otros dos organismos del Estado. Es la politización del sistema de justicia. Ese es el problema de fondo. Pues. Básicamente lo que nosotros proponemos es una solución integral. Esta propuesta no es con soluciones aisladas, sino que hay que verla de forma integral. Pues. Si por ejemplo nosotros en este proceso lo que hacemos es crear un organismo de selección judicial en el cual se saca de ese proceso a los políticos. Actualmente, para elegir jueces y magistrados, el proceso termina en el Congreso. Son los diputados quienes eligen quiénes terminan siendo jueces y magistrados. En el caso del fiscal general, es el presidente quien lo elige. Lo que la Paz está proponiendo precisamente, por un lado, es sacar a esas personas, a esos políticos que pertenecen a los otros organismos del Estado del proceso de selección. Por otro lado, una vez termina el proceso, de una forma muy similar a la que existe actualmente, pasan por un sorteo los 3 finalistas de elección al cargo que van a ocupar. Pues. Ese sorteo lo hace prácticamente imposible definir a dedo quién va a estar en ese puesto. Pues. Y finalmente lo que hacemos es proponer también que existan cargos vitalicios para jueces y magistrados. Por lo tanto, jueces y magistrados no van a tener cada 5 años que ir a hacer romería ante los políticos a mendigar sus puestos. Así es que, visto desde una forma integral, eliminando a políticos del proceso, incluyendo un sorteo y dándoles un carácter vitalicio a los jueces y magistrados, de esa forma creemos que se puede lograr un proceso mucho más objetivo para ocupar puestos específicos cada vez que haya una vacante, pues, como sucede en muchos otros países del mundo. Así es que nuevamente es una visión integral de cómo seleccionar de forma independiente a jueces y magistrados.
Raymond, vamos a hacer una pausa y regresamos en unos minutos para seguir conociendo más sobre esta propuesta. Por supuesto que Raymond nos va a dar la dirección para que todos aquellos que la quieran expulgar y llegar al detalle lo hagan, y espero que sean muchos los interesados, porque nos estamos jugando nuestro futuro, al menos si queremos vivir en Guatemala, nos lo estamos jugando con las reformas que vienen, sin duda, vienen en nuestro país. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos en el Ágora. Quédense con nosotros. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Lea esta semana en Contrapoder. Todas las respuestas de la encuesta de Contrapoder Canal Antigua. La población está dividida entre la renuncia y la permanencia de Pérez Molina. 9 de cada 10 guatemaltecos quieren que Roxana Valdetti enfrente a los tribunales. Y en lo electoral, Valdizón pierde puntos. Sandra Torres ocupa el segundo lugar. Y Jimmy Morales cerca de alcanzarla. Conozca la historia del narco que provocó la expulsión del gabinete del ministro López Bonilla. Entérese. ¿Qué ganaron Portillo y Roberto Alejos con su alianza? Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. ¿Te gustaría estar siempre al tanto de lo que pasa de forma express? Busca Vida para información fresca sobre tendencias, moda y gastronomía. Política, ciudad, seguridad y lo que ocurre en el mundo llega vía actualidad con un formato único. Famosos te mantiene al día con los personajes del momento. Te compartiremos los mejores consejos y herramientas de tecnología. Además, estarás siempre al día con lo más relevante del mundo deportivo. Los temas virales son infaltables, así como la interacción constante. Ingresa ya a diariodigital.gt o descarga nuestra app. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en el Ágora, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Nuestro invitado hoy es Raymond Vernon, que viene en su calidad de ciudadano demandante, que se ha preocupado por investigar qué es lo que necesitamos reformar en nuestro país. Y tiene una propuesta que nosotros estamos invitándolo a usted, que nos está viendo en Canal Antigua, lo estamos invitando a que la conozca, a que la baje, que la expulgue, que la... vamos a ver, que la confronte con lo que tenemos actualmente, para que a la hora de hacer las reformas que vienen, no dejemos estas reformas en las manos de los mismos de siempre, que siguen proponiendo más de lo mismo. Tenemos que sacar a los politiqueros de temas básicos para nuestra seguridad, para saber que podemos vivir en paz en Guatemala. Dijo Raymond en el segmento anterior, una propuesta de ciudadanos para beneficio de los ciudadanos. Esto me pareció muy importante y lo quiero resaltar, porque uno de los serios problemas que hay es la intromisión, Raymond, de los grupos de presión en la elección de aquellos que van a ocupar algún cargo en el sistema de justicia. Entonces, hasta más que los politiqueros, a los que debemos de sacar de ese proceso es a los grupos de presión que hoy están tratando de robarse, varios de ellos, todo este despertar de muchos guatemaltecos que estamos cansados e indignados por la situación en la que estamos viviendo. Por eso, amigos, los invito yo a que conozcan esta, que es una propuesta ciudadana, que me imagino que una de sus premisas básicas, si estamos hablando de justicia, es que busca que haya igualdad de todos ante la ley, y que tan importante es el asesinato de un panadero como lo puede hacer el de un reconocido abogado,
porque los familiares de ambos merecen que se haga justicia. Entonces ya nos hablaste rápidamente, pues en fin, tenemos poco tiempo, pero nos hablaste acerca de la primera parte, cómo podemos asegurar la independencia de los magistrados. Por cierto, en el tema de ser de por vida magistrado, no quiere decir que se van a dar la grande todos los corruptos, porque siempre lo vitalicio es entre comillas, porque hay un proceso, entiendo yo, para que aquel que falle en cumplir el mandato que se le da pueda ser reemplazado y que también enfrente el sistema de justicia como debe de ser, Raymond. ¿Esto es lo correcto? Totalmente, Marta Yolanda. Por supuesto que se contemplan causales de remoción para cualquiera que incumpla la ley, incluso para jueces y magistrados. Y de hecho, una de las bellezas de esta propuesta es que precisamente se propone elementos dentro de la propuesta que les dan garantías a jueces y magistrados, los protege de alguna manera, pero también de otra manera, por otro lado, los compromete, tienen requisitos más estrictos para llegar a ocupar esos cargos. Y en fin, es una de cal y una de arena, pero al final lo que se busca es crear una verdadera carrera judicial en base a los méritos que están haciendo, no en base a calificaciones académicas que en algunas otras propuestas se habían pretendido llevar, sino que realmente crear una verdadera carrera judicial en base a garantías y en base a una estabilidad dentro del cargo, pero también en base a elementos que les obliga a comportarse como la ciudadanía espera que se comporten los jueces y magistrados, ¿verdad? En el caso de la independencia que mencionás, en la propuesta hay algo que tenga que ver con la parte del presupuesto del organismo judicial, que es parte de lo que se ha dicho siempre de que es una de las formas en que manipulan al organismo judicial. Totalmente, Jorge. Parte precisamente de lo que se busca es incrementar constitucionalmente ese piso que tienen del 2% para el organismo judicial, subirlo al 5%. Definitivamente necesitamos fortalecer el sistema de justicia y para eso se necesitan recursos legales, recursos económicos y recursos humanos también. Así es que definitivamente el tema del presupuesto es un tema que sí se está proponiendo incrementar, pero por el otro lado estamos también proponiendo crear una oficina de administración judicial, para que sea un ente especializado en la administración de esos recursos. Nosotros queremos que los jueces se dediquen a impartir justicia. Incluyendo los de la Corte Suprema de Justicia. Incluidos los de la Corte Suprema de Justicia. La labor de ellos es impartir justicia. Ese es el servicio que tienen que darnos a los ciudadanos. Habrá alguien más dedicado a la administración de los recursos. Siempre estará dentro del esquema del organismo judicial, dentro del organigrama del organismo judicial, pero al final no son jueces y magistrados quienes están administrando recursos, sino que ellos estarían impartiendo justicia, que al final esa es parte de la eficiencia que se busca en estas reformas al sistema de justicia, ¿verdad? Como diría Platón, porque en la República hace una mención a que cada quien se dirige. No estoy de acuerdo con la propuesta de Platón, pero bueno, básicamente es zapatero a tus zapatos. Juez a juzgar, administrador a administrar recursos, según el objetivo de que haya justicia. ¿Qué otras modificaciones están proponiendo, Raymond? Básicamente, en el tema del Ministerio Público, por ejemplo, nosotros estamos proponiendo que ya no sea el presidente quien pueda a dedo designar al fiscal general, ni que sea él quien lo pueda quitar cuando se le dé la gana. Cuando un Ministerio Público va con garra a llegar a fiscalizar al organismo ejecutivo, como está actualmente la Constitución, nunca lo va a hacer. Así es que en gran medida ese es el cambio más importante que estamos proponiendo para el Ministerio Público. ¿Y si no lo designa el presidente, cómo se designa? Es el mismo proceso comentado anteriormente para jueces y magistrados. Es un cargo vitalicio lo que se está proponiendo. Obviamente estamos proponiendo también causales de remoción
También el proceso es el mismo, habrá un proceso de sorteo al final del mismo y sacamos al presidente de ese proceso de selección en la parte final en la que él decide quién sí y quién no se queda, ¿verdad? Esa es la forma. Continuemos con las propuestas, que habías dicho que eran varias áreas y pues hasta este momento pues pareciera que nos hemos centrado principalmente en el tema de la independencia, en las distintas instancias del organismo judicial. Pero, ¿qué más proponen para que haya justicia en Guatemala y, por tanto, verdaderamente podamos sentirnos seguros de vivir en Guatemala? Pues al final, para podernos sentir seguros, lo más importante es asegurar esa certeza de castigo, pues. Y el ejemplo lo tenemos aquí en Guatemala, aquí mismo en nuestras narices. Es el IRTRA. En el IRTRA convivimos todos los chapines de diferentes etnias, clases sociales, y todos convivimos felizmente ahí, pues. ¿Y por qué al estar ahí adentro sí logramos convivir felizmente? Porque ahí se cumplen las reglas, pues. Ahí nadie se salta las trancas y esa certeza de castigo es la que realmente nos permite vivir en paz, pues. Y eso es al final lo que estamos buscando con la propuesta de acuerdo de seguridad. Pero ¿cómo? O sea, la analogía es interesante, pero son dos cosas totalmente diferentes. Y el IRTRA es, aunque sea una entidad mixta, es administrada de manera privada. ¿Cuál es la propuesta en justicia para alcanzar ese objetivo, Raymond? Así que, mira, el tema de independencia es un factor importantísimo en lograr esa certeza de castigo, pues, porque en la medida en que los jueces tengan recursos, en la medida en que los jueces no tengan que rendirle cuentas a nadie, en la medida en que los jueces puedan hacer su trabajo dedicados a impartir justicia, en esa medida... Bueno, no rendirle cuentas a nadie, sí tienen que rendir cuentas porque no pueden actuar por encima de la ley. Me refiero a los políticos. No, que no tengan que rendirle cuentas a los políticos. A los políticos. O a los grupos de presión. O a grupos de presión, así es, en donde todos respondamos de la misma forma ante la ley, pues. Y esa es una de las grandes cualidades y el por qué es más importante reformar el sistema de justicia. Porque ahí entramos todos en el mismo bolsón. Políticos y ciudadanos tenemos que cumplir la ley, pues. Nos queda un minuto, así que rápidamente, no hemos pasado al área de la independencia, Raymond. ¿Qué más? Otra de las reformas importantes que se está proponiendo es en la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, pues. Ahí actualmente hay 5 magistrados y 5 suplentes. Nosotros estamos proponiendo que se creen 3 cámaras de 3 magistrados cada una con iguales competencias, de tal manera que pudiera triplicarse la efectividad de ese organismo. Pues yo recuerdo haber visto un titular en enero en donde tenían 5,000 casos que no habían atendido siquiera. Pues así es que precisamente lo que estamos buscando es darle... ¿La selección de los magistrados es similar? Exactamente igual. El proceso de magistrados es exactamente la misma. Bueno, ¿algo más, Raymond? En temas de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, también estamos proponiendo que sea rotativa, para que no pasen y tengan 50 turnos tratando de elegir un presidente, ¿verdad? Bueno, Raymond, se nos acabó el tiempo, ya nos están dando la señal de que tenemos que despedirnos. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. La propuesta la encuentran rápidamente en donde en internet. www.pazguatemala.org. Paz, recuerden, es con S, pazguatemala.org. Bueno, amigos, ha sido un gusto estar de nuevo con ustedes en el Ágora. Espero que estemos aportando para que nos aclaremos las ideas y tomemos las decisiones correctas. Los esperamos el próximo jueves a las 8 en punto por Canal Antigua. Cuídense muchísimo y por favor sean felices.